pasaría si te dijera que una de las mejores consolas jamás creada fue también uno de los mayores fracasos comerciales de Nintendo? Una consola tan poderosa que podía competir con PlayStation 2 y con Xbox, con juegos que hoy valen cientos de dólares y con los controles más queridos de toda la historia. Pero aún así, Nintendo perdió millones de jugadores. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo una consola llena de obras maestras terminó siendo derrotada por sus rivales? Hoy conocerás la increíble historia de la Nintendo GameCube y te aseguro que al terminar este video entenderás por qué muchos la consideraban una consola adelantada a su tiempo. Para entender la Nintendo GameCube, primero hay que regresar años atrás. En los años 90, Nintendo era prácticamente el rey absoluto de los videojuegos. La NES había salvado la industria de los videojuegos. La Super Nintendo dominó justo a Sega Genesis. Todo parecía indicar que la siguiente generación sería otro éxito, pero ocurrió algo inesperado. La Nintendo 64 llegó con grandes juegos, pero también con una decisión que cambiaría la historia. Nintendo decidió usar cartuchos, mientras Sony apostó por los CDs. Aquella decisión parecía pequeña, pero terminó alejando decenas de desarrolladores. Los cartuchos eran mucho más caros, tenían poca capacidad y fabricar cada copia costaba una fortuna. Mientras tanto, PlayStation podía almacenar cinemáticas, música de alta calidad y mundos mucho más grandes. Poco a poco, las compañías comenzaron a abandonar a Nintendo y Sony ganó esa guerra. Cuando terminó esa generación, Nintendo sabía perfectamente que necesitaba reinventarse. En el año 2001 llegó oficialmente la Nintendo GameCube y desde el primer momento dejó claro que sería distinta. Su diseño parecía un pequeño cubo de juguete. Tenía una asa integrada para transportarla y estaba disponible en varios colores. Muchos se burlaron del diseño, pero con los años, ese aspecto terminó convirtiéndose en uno de los más icónicos de Nintendo. Internamente tampoco era una consola débil. Su procesador fue desarrollado junto con IBM. Su chip gráfico fue creado por ATI, empresa que años después sería adquirida por AMD. Muchos desarrolladores comentaban que programar para la GameCube era mucho más sencillo que hacerlo para la PlayStation 2. Incluso muchos juegos lucían mejor en la consola de Nintendo, y todo esto usando un hardware mucho más compacto. Nintendo finalmente abandonó los cartuchos, pero tampoco quiso utilizar los DVDs normales. En lugar de eso, creó unos pequeños discos de apenas 8 centímetros, los famosos mini DVDs. La idea era reducir la piratería. Además, los tiempos de carga eran bastante rápidos, pero aquella decisión volvió a traer problemas. Los discos solo almacenaban 1.5 GB, muy poco comparado con los DVDs tradicionales de PlayStation 2 y de Xbox. Muchos estudios tuvieron que comprimir los videos, reducir el contenido o incluso cancelar versiones. Paradójicamente, la decisión que buscaba proteger a Nintendo terminó alejando nuevamente a los desarrolladores. Si existe algo que sobrevivió al paso del tiempo, fue el control del GameCube. Su diseño era extraño. Cada botón tenía un tamaño diferente. Los gatillos ofrecían un recorrido analógico antes del clic final y el enorme botón A estaba pensado para que el jugador nunca se equivocara. Muchos criticaron el diseño al principio, pero con los años terminó convirtiéndose en uno de los controles favoritos de millones de jugadores. Tanto fue así que Nintendo siguió fabricándolo durante generaciones completas. Incluso hoy, muchos profesionales de Super Smash Bros. Siguen utilizándolo. Pocas veces un accesorio ha sobrevivido tanto. Aunque las ventas fueron discretas, los videojuegos fueron espectaculares. Metroid Prime revolucionó los shooters en primera persona. Resident Evil 4 cambió para siempre la cámara de acción. The Legend of Zelda Wind Waker sorprendió con su estilo artístico que inicialmente fue criticado. Hoy es considerado uno de los Zeldas más bellos jamás creados. Super Smash Bros. Melee continúa siendo uno de los juegos cooperativos más importantes de la historia. Mario Kart Double Dash introdujo 2 personajes por vehículo. Paper Mario se convirtió en uno de los RPGs más queridos de Nintendo. Animal Crossing comenzó a conquistar Occidente.
y Luigi Mansion tuvo la difícil misión de reemplazar a Mario como el juego de lanzamiento. Con el paso del tiempo, muchos de estos títulos pasaron a venderse por pocos dólares, a convertirse en auténticas piezas de colección. Existe una historia que pocos conocen. Capcom anunció que Resident Evil sería prácticamente exclusivo de la GameCube. Shinji Mikami incluso afirmó que preferiría cortarse alguna parte del cuerpo, porque es una parte muy fuerte, no lo puedo decir aquí en YouTube, antes de llevar Resident Evil 4 a PlayStation 2. Pero el enorme éxito de la consola de Sony cambió los planes. Resident Evil 4 terminó llegando también para la PlayStation 2. Aquella decisión enfureció mucho a los jugadores de Nintendo y marcó un momento polémico en la industria. Curiosamente, años después, Resident Evil 4 terminaría llegando prácticamente a todas las plataformas imaginables. Muchos creen que GameCube nunca tuvo funciones online, pero eso no es cierto. Nintendo lanzó un adaptador de banda ancha, otro adaptador para conexión telefónica, y juegos como Phantasy Star Online permitían jugar por internet. Sin embargo, Nintendo nunca apostó completamente por esta función. Mientras Xbox Live revolucionaba el juego online, Nintendo seguía enfocándose principalmente en las experiencias locales. Aquí apareció el verdadero problema. PlayStation 2 era mucho más que una consola, también era un reproductor de DVD. En una época donde los reproductores de DVD eran muy caros, comprar una PlayStation 2 parecía una excelente inversión. Xbox llegó con un enorme respaldo económico de parte de Microsoft. Nintendo quedó atrapada en el medio. El resultado fue contundente. GameCube vendió cerca de 22 millones de unidades. Xbox superó los 24 millones, mientras PlayStation 2 rompió todos los récords con más de 160 millones de consolas vendidas. La diferencia fue gigantesca. Aunque comercialmente no alcanzó sus objetivos, GameCube dejó una enorme enseñanza. Nintendo comprendió que no podía competir únicamente con potencia. Necesitaba innovar. Esa filosofía terminaría dando el origen a la Wii, una consola mucho menos potente, pero mucho más innovadora. Y el resultado fue impresionante. Más de 100 millones de unidades vendidas. La derrota de Nintendo GameCube terminó convirtiéndose en la base del mayor éxito moderno de Nintendo. Hoy la GameCube ocupa un lugar muy especial. No fue la consola más vendida, no ganó la guerra, pero sí dejó algunos de los mejores juegos jamás creados. Su control sigue utilizándose. Sus juegos alcanzan precios increíbles y muchos jugadores aún sueñan con ver regresar parte de su catálogo. A veces, las mejores consolas no son las que venden más, sino aquellas que logran quedarse para siempre en la memoria de quienes la jugaron. Y la Nintendo GameCube hizo exactamente eso. Si disfrutaste este viaje por la historia de la Nintendo GameCube, suscríbete porque pronto seguiré explorando las consolas que marcaron para siempre la industria de los videojuegos. Cuéntame aquí en los comentarios cuál fue tu juego favorito de la GameCube. Te leo en los comentarios. Hasta la próxima. Chau, chau.